gracias por este día más de vida que nos das. Te rogamos, Padre eterno, por los que están internados, Señor. Dales la oportunidad de ponerse a cuentas contigo. Dales la oportunidad de recibir tu misericordia, Padre. Que puedan recibir el perdón de sus pecados, reconociendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y por los que están enfermos, Señor, te rogamos que tú les permitas que vuelva a sus organismos, a sus cuerpos, la salud. Sabemos también que hay circunstancias que tú permites para hablar a sus vidas, porque tienes propósitos en todo ello, por lo cual te damos gracias. Te rogamos que en este tiempo que tú has dispuesto a que nos acerquemos a tu palabra, sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a ella, que nos dé el entendimiento de lo que en ella está escrito, Señor, para nuestras vidas. Tú eres el alfarero que moldea a través de tu palabra nuestras vidas, y toda tu voluntad y tu palabra es buena, agradable y perfecta para hacerlo, porque tu sabiduría es infinita y tu misericordia llena de bondad para los que se acercan a ti con un corazón contrito y humillado. Te rogamos que dispongas nuestros oídos y nuestros corazones a recibir tu palabra y que así como la escuchamos, la apliquemos a nuestras vidas. Ayúdanos a que caminemos en tu voluntad. Te lo rogamos y te agradecemos conociendo los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Y en ese precioso nombre te honramos y glorificamos, Señor, dándote toda la gloria por el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es amar a Dios? ¿Es tener un sentimiento de afecto hacia Él o hacer algo que a Él le agrada? Porque así está en su palabra y procuramos agradarle de esa manera. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y para ello vamos a empezar con un contexto que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 12, a partir del versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acerca de la pregunta que le habían hecho ellos pretendían hacerlo caer en una trampa en la manera en que le estaban haciendo la pregunta, pero él les hace la observación de que ellos están equivocados porque están ignorando lo que la Escritura dice. Y dice el versículo 28, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y al respecto de esta pregunta, vemos lo que dice Mateo en el capítulo 22, en el versículo 40. De estos 2 mandamientos, está diciendo el mismo Señor Jesucristo, depende toda la ley y los profetas. Y lo que aquí estaba dando a entender
que el cumplimiento de los mandamientos básicamente se refiere a la aplicación de estos dos. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, este es el principal mandamiento. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿quién cumple estos mandamientos? En nuestros días en el cristianismo se ha dado una distorsión acerca de lo que debemos o lo que no debemos hacer. Si bien para nosotros nos queda claro que en el momento en que reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados, y sabiendo que todos nuestros pecados han sido perdonados, para muchos creyentes les es fácil o les cruza por la mente pensar que bueno, como ya todos nuestros pecados fueron pagados, pues ya no tenemos que obedecer nada porque ya pagó Dios por todas nuestras culpas. ¿En qué sentido? El pago que el Señor Jesucristo hizo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados es total y completo para efectos de nuestra salvación, pero para efectos de la comunión que debemos tener con Dios, nosotros debemos de ponernos a cuentas con Él. Y para ello la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento en que nosotros hayamos cometido algún pecado, nosotros debemos de confesarlo, debemos de ponernos a cuentas con Dios y sabemos que en ese momento Él perdona esos pecados que hayamos cometido y nuestra comunión con Él se restablece. ¿Qué pasa si yo no hago esto? Bueno, Dios permitirá que haya consecuencias por esos pecados. Permitirá un castigo por no habernos puesto a cuentas. Porque Dios es justo y Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Entonces, debemos primeramente obedecer lo que nos dice Dios y debemos estar a cuentas cada vez que pequemos, porque debemos mantener nuestra comunión con Él. Entonces, en ese sentido, le pedimos perdón por nuestros pecados, no para salvación, sino para restablecer nuestra comunión con Él. Pero regresando a este pasaje del mandamiento, el versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa amar a Dios? Si observamos lo que nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardad está en modo imperativo ese verbo, y quiere decir que es un mandamiento. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, el mandamiento que tenemos de Él es que debemos obedecer sus mandamientos. Y dice el versículo 21 del mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y por el contrario, dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, y cuando nosotros escuchamos de mandamientos, lo que nos viene a la mente son los 10 mandamientos que están establecidos en el libro de Éxodo en el capítulo 20. Y esos mandamientos son los siguientes. Dice desde el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios. Las personas no deben tener otro ser o otra cosa o lo que ellos estén considerando de mayor importancia más que a Dios. A eso se refiere.
entonces al único Dios que debemos de adorar, nuestro Creador. Dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, no aplica lo que dice la religión católica de que tienen imágenes para venerarlas, considerando que no les rinden culto, sino que las veneran o que solamente es para ilustrar una adoración. Entonces, no hay ningún pretexto para rendir culto a ninguna imagen. Y dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y aparentemente hasta ahí serían los mandamientos. Pero vamos a ver que hay otros textos en los cuales Dios nos da otros mandamientos. Y por ejemplo, vamos a Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En este versículo hay 4 mandamientos. Vamos ahora a Mateo 6, entre el versículo 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando dice buscad, ese verbo está en modo imperativo, por lo que también es un mandamiento. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que pueden estar siendo un afán, Dios las añade a esa búsqueda que nosotros hagamos acerca de las cosas que son de Él. Vamos a ver ahora lo que dice Mateo 26 en el versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una tentación, tenemos esa oportunidad que Dios nos da de orar para que no caigamos en pecado. Entonces, cada vez que tenemos una tentación, Dios nos invita a que oremos para no caer en pecado. Entonces, orar también está en modo imperativo y es un mandamiento. Veamos ahora lo que dice Mateo 28, desde el versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mandamiento que está aquí es ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él enseñó en su palabra. Entonces, ahí están esos mandamientos. De todas las iglesias que se manifiesten como cristianas, lo debemos estar haciendo. Ahora vamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Y dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el Evangelio también es un mandamiento. Ese es el primer mandamiento que un cristiano debe de haber cumplido, el creer en el Evangelio. Porque al haber cumplido ese primer mandamiento, entonces a partir de ahí él tendrá la posibilidad de cumplir con los otros mandamientos. Ahora dice el capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan, entre los versículos 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en nuestros días se adolece de un mal concepto de lo que es la adoración. La adoración es una alabanza a Dios por sus atributos, por lo que Él es, por lo que Él hace en nuestras vidas cada día. Muchas veces la mayoría de las gentes que se dicen cristianos buscan música y cantos que a ellos les mueven porque mueven sus emociones, y en realidad en esos cantos que no tienen nada de cristianos ni de bíblicos no hacen alabanza ni adoración a Dios, sino simplemente es para mover, para motivar las emociones de esas personas. Entonces, la misma palabra dice que nosotros debemos cantar salmos y cantar himnos y cánticos espirituales. Entonces, la alabanza del verdadero cristiano debe moverse a través del canto de esos salmos, de esos himnos y de esos cánticos espirituales que hablan acerca de los atributos y de lo que Dios hace en nuestras vidas, como hace un momento lo mencioné. Cuando nosotros no adoramos, no alabamos a Dios de esa manera, eso que hacen esas personas, en realidad, en lugar de pretender estar adorando o alabando a Dios, en nada le agrada a Él esas cosas. Y por el contrario, cuando nosotros sí adoptamos esos himnos, esos salmos o cánticos espirituales, esa misma alabanza se vuelve parte de la doctrina. Yo he escuchado a personas que han llegado a los pies de Cristo, han recibido el Evangelio por haber en alguna ocasión escuchado algún canto que habló a sus vidas, algún canto que Dios utilizó para hablar a sus vidas y sensibilizarlo para recibir el Evangelio. Entonces es muy muy importante que la adoración, como dice aquí este verso, sea en espíritu y en verdad, porque esa es la adoración que Dios está buscando, como lo dice aquí. Y vuelvo a leer el versículo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bien, vamos a otro mandamiento. Romanos 1:16. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este versículo tiene una estrecha relación con Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor está manifestando que el creyente, empezando por los discípulos, va a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice el Señor, para llevar obviamente la palabra de Él, el Evangelio, a todo el mundo. No todos los cristianos están cumpliendo con ese mandamiento. No todos los cristianos no se avergüenzan del Evangelio. A muchos les apena que otras personas se den cuenta que son cristianos, que leen la Biblia o que deberían estar leyendo la Biblia y no lo hacen
por el temor a ser criticados o por el temor de dejar de pertenecer a un círculo social o por el temor de empezar a recibir críticas a su persona por el hecho de saber que ellos creen en lo que dice la Biblia. Entonces, ese mandamiento es uno de los menos cumplidos por muchos creyentes. Ahora, vamos a ver lo que nos dice también el capítulo 12 en el mismo libro de Romanos, a partir del versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bien. Primeramente dice el versículo 9 que no debe manifestarse un amor fingido. El amor debe ser real, debe ser fraternal. En el versículo 10 se habla de una preferencia. Digamos, si se va a favorecer a una de dos personas, la preferencia debe ser hacia el creyente. El versículo 11 habla acerca de la diligencia y habla de que no debemos de ser perezosos, que debemos de ser fervientes en el momento o en la oportunidad que tenemos de servir al Señor. Y acerca de la diligencia, esa palabra se refiere a que debemos de hacer todo con un esmero y con un cuidado que cubra todos los aspectos que debemos de considerar en lo que estamos haciendo para hacerlo bien. El versículo 12, que debemos de ser sufridos cuando estemos atravesando una tribulación. Debemos de soportar ese sufrimiento, pero que también debemos de tener una constancia en la oración en medio de esa tribulación, para que no sea gravoso la carga que tengamos en medio de esa tribulación. Tenemos una esperanza y en esa esperanza debemos de tener gozo. Vuelvo a leer el versículo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Entonces, debemos soportar la tribulación, pero debemos mantener una constancia en nuestras oraciones y nuestra esperanza que tenemos en base a lo que Dios nos dice en su palabra, debemos de tener un gozo. Y el versículo 16 dice de que debemos de tener unidad entre nosotros y que no debemos de basar nuestra sabiduría en nuestra propia opinión. Es decir, que la sabiduría que pretendamos tener no sea forjada o no sea cimentada en lo que nosotros consideramos en nuestros propios criterios, en nuestros propios pensamientos, sino en lo que nos revela la palabra de Dios. Y al efecto, por ejemplo, vemos lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 5. Dice a partir del versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si nosotros como creyentes no nos preparamos en el estudio, en la meditación y en la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a estar padeciendo, nosotros vamos a estar sufriendo mucho cada vez que atravesemos una prueba,
cada vez que tengamos una circunstancia en nuestras vidas en las que debamos de tomar una decisión y en la cual Dios nos haya señalado algo en su palabra y tengamos temor de dar ese paso, no lo vamos a hacer. Nos va a costar mucho trabajo precisamente porque no tenemos un fundamento doctrinal en lo que nos dice su palabra. Cuando recibimos exhortación o consejo de algún hermano con un mayor crecimiento o madurez espiritual en base al conocimiento de la palabra de Dios y a su aplicación en sus propias vidas, si no escuchamos esos consejos, si no hacemos caso de esas exhortaciones, entonces no lo estamos desechando a él, no estamos desechando esos consejos de ese hermano en base a lo que nos transmite o nos quiera compartir de la palabra para corregir lo que él ha observado en que estamos desviándonos. Y si no lo hacemos, a quien vamos a estar rechazando es a la corrección que Dios nos quiere hacer. Porque recuerden que Dios habla de muchas maneras y una de ellas es la exhortación. Entonces debemos de tener sencillez en el sentido de escuchar al hermano que se acerca a nosotros para exhortarnos. Si no, estamos siendo soberbios, estamos siendo orgullosos y eso no va a ser de ninguna manera provechoso para nosotros y va a traer consecuencias para nuestro andar como creyentes. Entonces, pues hay que obedecer también estos mandamientos. Si vemos, por ejemplo, ahora lo que nos dice el libro de Efesios en el capítulo 4, a partir del versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ninguna palabra ociosa, ninguna palabra ofensiva, ninguna palabra agresiva que sea la que estemos emitiendo en un momento determinado. Dice aquí, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a quien nos está escuchando. Dice el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando aquí habla acerca de no contristar al Espíritu Santo es ir en contra de lo que Dios nos dice en su palabra, ir en contra de lo que Dios nos está mandando, porque entonces dice la misma palabra que su Espíritu no va a contender con nuestra carnalidad y entonces el Espíritu Santo va a dejar de estarnos redarguyendo, a dejar de estarnos moviendo, a dejar de estarnos motivando a las cosas de Dios. Dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A muchos les cuesta trabajo perdonar. Les cuesta trabajo perdonar porque está en su corazón y está en sus pensamientos que no tienen por qué perdonar a la persona que les ofendió por la causa que haya sido. Y no se dan cuenta que quienes están dañando son a ellos mismos por el resentimiento que tienen en su corazón. Entonces, si Dios nos dice que perdonemos, debemos de perdonar. ¿Va a ser difícil en muchas ocasiones? Sí va a ser difícil. Pero si no lo empezamos a hacer, si no lo empezamos a ejercitar, si no lo empezamos a practicar, eso siempre va a estar en nuestros corazones y nos va a estar dañando. Es un mandamiento que no vamos a estar obedeciendo y eso va a ser en perjuicio de nosotros mismos. Entonces, sea la razón que sea, tienes que perdonar principalmente al hermano, a la hermana que te haya ofendido. Dice también el capítulo 5, a partir del versículo 3,
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando dice aquí aprovechando bien el tiempo, no se refiere a tus labores cotidianas, sino se refiere a que muchas veces dedicamos más tiempo a otras cosas que a la meditación de la palabra. Ya sea que si te gusta el deporte, le dediques mucho tiempo a estar viendo partidos de fútbol, partidos de béisbol o partidos de otro deporte o otras actividades deportivas, que no digo que sea malo tenerlas, lo puedes hacer, pero equilibra tu tiempo. No podemos estarle dedicando más tiempo a la televisión, a las películas o a los pasatiempos o a otro tipo de actividades o de diversiones más que a la propia palabra, porque entonces tu alimento espiritual está siendo más del mundo que de lo que Dios te está diciendo aquí en su palabra. No es que te tengas que encerrar en un monasterio para estar en comunión con Dios, no, pero sí dedícale un tiempo que sea un alimento espiritual. Si le dedicas 2 horas a la televisión, bueno, pues dedícale 2 horas también a la Biblia. Si le dedicas 3 horas a tus pasatiempos, el que tengas, pues dedícale 3 horas a la palabra, dedícale 3 horas a la predicación, dedícale horas a la alabanza, dedícale tiempo a la oración, dedícale tiempo a Dios, porque ese tiempo que tú le dediques a la meditación de su palabra te va a retribuir cuando atravieses una tribulación, cuando atravieses una prueba, cuando atravieses una tentación. La palabra te va a ayudar, la palabra te va a recordar, te va a redarguir, te va a dar sabiduría para tomar una decisión. Entonces, no dejes de tener ese acercamiento con Dios. Dice entonces, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nosotros vemos lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Cuántas veces vemos a creyentes con temores excesivos acerca de lo que viven? Y entonces están olvidando que tienen una respuesta en la palabra de Dios para sus vidas, palabras de paz, palabras de consuelo, palabras de esperanza. Y sin embargo, cuando atraviesan circunstancias que complican sus vidas, se olvidan completamente de que tienen la respuesta en la palabra de Dios. Entonces, no lo dejes a un lado, dedícale tiempo. Todos tenemos algún pasatiempo, todos tenemos algún deporte, todos tenemos alguna distracción que nos llama la atención. No es malo mientras no vaya en contra de lo que dice Dios en su palabra. No es malo mientras no sea mayor el tiempo que le dedicas que a la meditación de la palabra. Dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces escuchamos, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues la voluntad de Dios está revelada aquí en su palabra. Esa es la voluntad de Dios, lo que está escrito aquí y que está dirigido a encaminar o a dirigir nuestras vidas o a hacer lo que tenemos que hacer y que son cosas que a Él le agrada, que así sea. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mencionaba yo la alabanza y la adoración a Dios de esta manera, con salmos, con himnos y con cantos espirituales. Pero aquí el versículo empieza a decir, hablando entre vosotros, hablando. Muchas veces utilizamos
el WhatsApp, o utilizamos el correo, o utilizamos el Messenger u otra red social para enviar mensajes de saludos o de buenos deseos. Pero ¿cuántas veces recibimos o enviamos palabras que supuestamente son de ánimo o de buenos deseos, pero la sabiduría que contienen esas palabras es algo que va en contra de lo que Dios dice, enalteciendo más valores humanos que tienen que ver con el orgullo, con la vanagloria, con la soberbia o con otro tipo de pensamientos o de sentimientos que van en contra de lo que dice la palabra. Entonces, por eso es mejor que si envías un saludo, pues de preferencia sea un versículo, o sea un salmo, o sea un proverbio, o sea otro pasaje, algún texto que sea de bendición para tu vida. Entonces, meditemos en lo que enviamos en esas redes sociales. Meditemos en lo que dicen esos textos, porque hay valores que se exaltan y que no es bueno, no es agradable a Dios. A veces pretendemos dirigir nuestras vidas, como decía una canción que cantaba Frank Sinatra, a mi manera. Y la vida no debe ser a mi manera, debe ser a la manera en que Dios nos está invitando a seguir. Meditemos en qué es lo que estamos compartiendo. Te vuelvo a leer el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ser agradecidos con Dios aún en medio de los problemas, aún en medio de las pruebas que Dios está permitiendo en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que darle gracias? Parece algo ilógico. Al mundo, a las personas que no conocen de Dios, les suena ilógico. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si tengo un problema? Me quedé sin trabajo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si tengo una enfermedad? Si perdí el trabajo, si me bajaron los ingresos, ¿por qué le tengo que dar gracias a Dios? O si estoy atravesando otro tipo de situación, ¿por qué le tengo que dar gracias a Dios? Si Dios te lo está diciendo que le tienes que dar gracias, hazlo, aunque en ese momento no lo entiendas. La mayoría de las veces pensamos en el problema o en esa circunstancia que estamos atravesando y no consideramos que Dios lo esté permitiendo por un propósito, porque Él quiere que corrijamos algo de nuestras vidas, porque Él quiere que enfoquemos nuestra atención en algo que Él quiere que atendamos. No lo hacemos así, lo hacemos al revés. Miramos esa circunstancia que estamos atravesando. Entonces, cuando Dios permite algo en nuestras vidas, debemos de agradecerle porque Dios nos está guiando, nos está tratando de hacer que miremos eso que Dios quiere que nosotros corrijamos en nuestras vidas, que Dios quiere que atendamos, que Dios quiere que dirijamos nuestros pasos hacia ese rumbo que Él nos está mostrando. Tenemos que darle gracias porque si nosotros hacemos caso, entonces va a venir una bendición. ¿De qué manera? Él lo va a mostrar más adelante. En ese momento no lo sabemos, no lo pensamos, porque nuestro entendimiento no tiene esa sensibilidad o porque nuestro entendimiento no alcanza a ver qué es lo que nos espera más adelante. Pero Dios está trabajando en ello y por eso debemos de darle gracias, porque la sabiduría de Él es mucho mayor que la que nosotros pretendiéramos tener. Entonces, en ese sentido debemos de darle gracias a Dios por eso que estamos atravesando. Entre mayormente tú apliques a tu vida esto que Dios te está diciendo y lo lleves a la práctica en una forma más constante, tu vida va a cambiar. Muchas veces le pedimos a Dios que nos dé paciencia, que nos ayude a tener paciencia o que nos ayude a tener paz. Pero si no aplicamos lo que Él nos está diciendo, pues esa paciencia no la vamos a tener y esa paz tampoco la vamos a ver manifestada en nuestras vidas porque no estamos obedeciendo a Dios. Ya escuchamos
lo que nos dijo Dios antes en los textos que leímos. Debemos orar, debemos perdonar, debemos ser benignos, debemos alabar, debemos adorar, debemos de compartir el Evangelio y debemos de ser agradecidos con Él. En resumidas cuentas, todo lo que Él nos dice, en nuestra vida va a estar orientado a nuestro propio beneficio. Entonces tenemos que verlo de esa manera. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y cuando aquí observamos que las mujeres casadas deben estar sujetas al marido, no se refiere a que le obedezcan ciegamente, sobre todo cuando el marido la quiere llevar por caminos que son contrarios a la voluntad de Dios. Si el marido la quiere obligar a la mujer a hacer algo que es en contra de lo que Dios manda, en ese sentido la mujer no está obligada a obedecerle, no tiene por qué estar sujeta a él. Y la sujeción no se refiere a aceptar un yugo que no esté basado en la palabra de Dios. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Cuando la palabra aquí está diciendo que el marido es cabeza de la mujer, significa que el marido le va a tener que rendir cuentas a Dios. Es decir, Dios le va a pedir cuentas al marido por la forma en que guió a su esposa, por la forma en que tuvo trato hacia ella. Entonces, si la mujer se sujeta al marido, va a tener la bendición de Dios. Pero si la mujer no lo hace, entonces, ¿de qué manera Dios le va a pedir cuentas al hombre si la mujer no se sujetó? Entonces, la mujer tendría que ser responsable delante de Dios por no haberse sujetado al varón. Pero también nos sigue diciendo el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero vuelvo a repetir, ese todo tiene que ser en base a que la vida del varón esté guiada por la palabra de Dios. Si no lo está, bueno, también la mujer no tiene por qué obedecerlo en todo, ¿verdad? Además dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hay una gran responsabilidad para el hombre en la forma en que debe amar a la mujer, porque el marido le va a tener que entregar cuentas. Y bueno, en eso, pues cada uno de nosotros como varones tenemos que pensar en cómo hemos dirigido a nuestra mujer, cómo la hemos tratado, porque le vamos a tener que dar cuenta a Dios cada vez que hemos fallado en este mandamiento. ¿Qué más nos dice este libro de Efesios en cuanto a mandamientos? Dice el capítulo 6, a partir del versículo 11, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, nada más, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice el versículo, estad, y recordamos que está en modo imperativo y por lo tanto es mandamiento. Pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál justicia? La que Dios nos ha dado a través de recibir el Evangelio, de recibir la palabra de Dios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, en forma breve, podemos decir que la armadura de Dios es
que debemos de estar firmes con la justicia con que Dios nos ha justificado por haber recibido el Evangelio, que debemos de estar firmes en la palabra, porque la palabra de Dios es verdad, que nuestro escudo debe ser la fe que debemos de tener en su palabra, y que nuestra arma, como dice el versículo 17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra defensa? Lo que Dios nos dice en su palabra. Y termina diciendo el versículo 18 que debemos estar orando en todo tiempo. Entonces, esa es la armadura que nos va a proteger en forma espiritual contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué más podemos decir al respecto? Así con lo poquito que hemos leído, porque hay muchas más cosas, o podemos ahondar un poquito más, pero esto lo quise hacer en una forma muy concisa, muy breve. Pareciera que es abrumador todo lo que tenemos que obedecer y todo lo que tenemos que hacer para mostrar que verdaderamente amamos a Dios. Pero no es gravoso y no es abrumador si observamos lo que nos dice el libro de Santiago en el capítulo 1, la versión Palabra de Dios para Todos. Y vamos a ver desde el versículo 22 al 25. Dice: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que cada vez que escuchamos una prédica o leemos un pasaje, un texto en la palabra de Dios, y sabemos que en ese momento Dios nos está hablando, debemos de aprovecharlo en el sentido de que lo debemos de llevar a la práctica, cuando es una exhortación, cuando es un mandamiento. ¿Por qué? Porque entonces nuestras vidas son transformadas. ¿En qué sentido? Fíjense lo que nos dice Romanos 12, en el versículo 2. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, o sea, que no nos amoldemos, que no tomemos la forma de lo que manipula el mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, o sea, que sean moldeadas nuestras vidas por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cuando entendemos lo que Dios nos está diciendo, vamos a transformar nuestras vidas, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios y la entendemos y la aplicamos a nuestras vidas, entonces nuestras vidas se moldean y son transformadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no lo hacemos, entonces, como dice aquí el libro de Santiago, en este capítulo 1, entre los versículos 22 al 25, entonces nos volvemos solamente oidores y no hacedores de la palabra. Y eso de ninguna manera va a ser provechoso para nosotros. Entonces, yo te invito a que empieces a aplicar lo que Dios te dice que hagas a través de su palabra. ¿Te va a costar trabajo? Sí va a costar trabajo. Pero empieza a hacerlo. Aunque no lo entiendas, aunque creas que parece algo ilógico, tú hazlo. Porque Dios te lo está diciendo. Y Él sabe que los resultados van a ser buenos para ti. Fíjate lo que dice el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, nunca apartes de tu vida, nunca apartes de ti la palabra de Dios. Medita en todo tiempo, medita. Cada vez que te acerques a la palabra de Dios, medita en lo que Dios está diciendo. Y cuando lo apliques a tu vida, entonces dice que si tú lo haces conforme a lo que aquí está escrito, entonces vas a prosperar tu camino y las cosas te van a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra y la sabiduría con que Él la vertió en la Escritura tiene un fin de bendición para tu vida. ¿Cómo es que valido lo que dice el libro de Santiago en esos versículos que leímos y lo que dice Josué 1:8? Fíjate lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te leo la versión en la palabra de Dios para todos. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan, es decir, a los que le obedecen. Entonces, cada vez que Dios te diga algo y te parezca ilógico, debes de acordarte que debes de tener fe, es decir, que le debes creer lo que Él te está diciendo, porque entonces te será de bendición. Ese es el mensaje que Dios hoy quiso darte a través de esta enseñanza. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú has permitido y que tú has mostrado enseñanza para nuestras vidas. Quizá la mayor parte del tiempo he dejado de lado el obedecer lo que tú me has hablado a través de las prédicas, a través de las lecturas de tu palabra. Señor, no he sido diligente para aplicar lo que hoy he escuchado de tu palabra. Ayúdame, por favor, a obedecer tus mandamientos, a meditar en tu palabra y aplicarlo a mi vida, para que mi andar sea de bendición, para que reciba las bendiciones que tú tienes para todos aquellos que te obedecen. Guía nuestras vidas, bendice nuestro andar, ayúdame a tener la fe necesaria para obedecerte, para dar el paso de fe que tú quieres que tengamos, Señor. Ayúdanos en nuestras circunstancias, Señor. Redargúyeme a través de tu Santo Espíritu cada vez que estés hablando a mi vida y yo no entienda o no me esté dando cuenta que tú estás hablando a mi vida, Señor. Te agradecemos este tiempo y te rogamos también, Señor, por aquellos que están atravesando circunstancias en sus vidas, ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones económicas o por otro tipo de situaciones. Sé tú en sus vidas, bendíceles, provee en todas y cada una de sus necesidades. A los que les falta salud, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, te rogamos, Señor, que los levantes, que restaures sus vidas. Señor, si tu voluntad es diferente a nuestros pensamientos, ayúdanos a ser agradecidos en todo momento, en todo tiempo, por tu voluntad, y ayúdanos a tener paz en el momento en que tenemos que tener confianza en lo que tú haces y en lo que tú permites en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.